aprovechando nuestra coyuntura en el día de hoy, solamente para mencionar pues que tal vez animar un poco las ideas que nos trae el profesor Gargarella el día de hoy. Justo hoy nos despertamos con una noticia que sin duda alguna, aprovechando este evento, pues convoca nuestros comentarios como constitucionalistas y tiene que ver con que el presidente de la República de Colombia, a través de su ministro de Justicia, ha señalado que presentará una propuesta de una ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en la exposición de motivos de este proyecto de ley, que apenas, pues, como le digo, el día de hoy estamos conociendo, está ampliamente citado el doctor Gargarella, con esta idea de que no hay una sala de máquinas que pueda sacar adelante esas promesas de la Constitución de 1991 y que con sentencias de un tribunal constitucional muy ambicioso, pues difícilmente esto se va a lograr. Entonces, quería dar esa primer pincelazo antes de darle paso al doctor Gargarella, a quien escucharemos por el término de 25 minutos. Adelante, doctor, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a Milton, gracias a todos los amigos, amigas de allá. Espero que me escuchen bien. Bueno, quería hablar sobre la relación constitucionalismo-democracia en general y en América Latina en particular, y si tenemos tiempo, hago alguna reflexión sobre este anuncio, esta novedad que decías, que sería para mí valioso hacerlo, porque creo que es una instancia más, como tantas, en que digamos, se hace apelación a ideas teóricas que pueden servir como revestimiento de iniciativas que se dirigen en verdad a una dirección, bueno, diferente, si no opuesta a la que uno, digamos, pensaba. Pero bueno, digamos, en todo caso vemos si llegamos a eso hacia el final. De las últimas reflexiones que he venido haciendo en la cuestión, hace como 40 años que trabajo siempre sobre las tensiones y los vínculos entre constitucionalismo y democracia, eh, estoy explorando una línea que es la siguiente, y es que el constitucionalismo y la democracia no se han desarrollado en diálogo, o más específicamente, el constitucionalismo no desarrolló su estructura pensando en la cuestión, lo que yo llamaría el fenómeno democrático. Fenómeno democrático entiendo, digamos, sobre todo la llegada de la ciudadanía en masa a la política, cosa que se produciría más hacia mediados del siglo XIX y sobre todo comienzo del siglo XX con el sufragio universal, con la extensión del sufragio universal. Adviertas esto desde un comienzo. Y esta va a ser una intuición que recorre, una idea que recorre todo mi presentación, y es que el constitucionalismo básicamente se había desarrollado en todos sus pilares centrales mucho antes del advenimiento del fenómeno democrático. Esto es, entendido el fenómeno democrático como, digamos, expansión del sufragio y sufragio universal. Si tomamos, y voy a hacer una historia larga, muy corta, pero si tomamos el caso de la Constitución norteamericana o la francesa, pero sobre todo la norteamericana, que es de algún modo la que tiene éxito y que va a tener más impacto en América Latina, que se termina de escribir, como la francesa, a fines del siglo XVIII, bueno, la extensión del sufragio de manera más significativa, aún limitada, pero de manera más significativa, se produciría 50, 60 años después. Digamos, las revoluciones del 48 en Europa, que llegarían a América Latina también, a Colombia, digamos, con el liberalismo, de José Hilario López, etc. Pero en todo caso, el sufragio comienza a expandirse a mediados del siglo XIX y se obtiene el sufragio universal comienzos del XX. Mucho antes que eso, o sea, más de un siglo antes digamos, del sufragio universal, el constitucionalismo ya tenía su fábrica cerrada. Ya había adoptado sus pilares centrales,
en cuanto a cómo entendía el modo representativo, la representación política, en cuanto a cómo pensaba la cuestión de los derechos, en cuanto a cómo pensaba la separación de poderes, en cuanto a cómo pensaba los checks and balances. Y ese es el punto, digamos, que voy a desarrollar un poco y que, digamos, va a ser el corazón de la presentación de hoy. Y es no solamente hacer una revisión histórica al respecto, sino tratar de pensar un problema actual a partir de esa revisión histórica, que es un poco la línea de trabajo que vengo teniendo, que es usar la historia y la ayuda de la historia para pensar problemas que tienen que ver con el presente. Entonces, para decir que esto, ¿no? Digamos, esa sería la intuición básica. El constitucionalismo se desarrolló básicamente de manera completa o casi completa en sus herramientas básicas, que luego se sofisticaron, digamos, se mejoraron, se precisaron, pero las herramientas básicas ya estaban diseñadas a fines del siglo XVIII, mucho antes de la llegada del fenómeno democrático. Y esto, digamos, nos ayuda a ver, al menos a mí me ayuda a ver, me ayuda a pensar, que cuando estalla la cuestión democrática, digamos, sobre todo cuando estalla el sufragio universal al comienzo del siglo XX, el constitucionalismo se encuentra frente a ese hecho descomunal y no sabe cómo reaccionar. Digamos, y desde entonces trata de acomodarse, hace algunos esfuerzos que voy a comentar brevemente, digamos, que lo ayudan a recomendarse, pero digamos, era una relación que nació con muchos problemas. ¿Por qué? Porque, digamos, el constitucionalismo no se pensó como podía decir parte de la doctrina más relevante en teoría constitucional y en teoría social al respecto. Digamos que el constitucionalismo, como la idea de Ulises y las sirenas que popularizó Elster o John Elster o Stephen Holmes o Cass Sunstein, digamos, la idea de que el constitucionalismo nació para, o se orientó de modo muy especial para establecer restricciones que liberan, restricciones que ayudan a maximizar libertad, a expandir democracia. Bueno, mi idea es que no, que el constitucionalismo se propuso otras cosas, objetivos importantes que yo voy a resumir con la idea del sueño noble del constitucionalismo, pero no fueron ideas democráticas, es más, fueron ideas en tensión con el principio democrático. Y yo creo que esa intuición nos puede ayudar a pensar algunos de los desajustes que hoy encontramos de modo ya extendido y profundizado y agravado, digamos, que nos ayudan a pensar este estado, digamos, bueno, de presidentes populistas, de autoritarismos y de iniciativas, y aquí vamos al caso colombiano, si tenemos tiempo, digamos, que en nombre de una democracia que todos entendemos que es deficitaria y que sentimos avidez por protagonismo democrático en nombre de la cuestión democrática, digamos, lo que se hace es reforzar las viejas estructuras. Entonces, en nombre, por ejemplo, de cambiar la sala de máquinas, lo que se hace es usar esa excusa que apela a algo que todos sentimos como relevante, que es expandir el compromiso democrático, la participación democrática, para en los hechos negarla, para en los hechos reafirmar una estructura que ayuda a fortalecer el poder establecido. La peor expresión y más cercana que tenemos antes de esto que señalaban aquí es lo que ocurrió en México, digamos, con el caso de la reforma judicial, toda hecha en nombre de maximizar democracia, ayudar a el autogobierno, a que la ciudadanía vuelva a gobernarse, y en los hechos lo único que para lo que sirvió, que era lo único para lo cual se la quería la reforma judicial, era para, digamos, reforzar el poder del presidente, de la presidenta en este caso, y ganar control, colonizar los organismos de control, en nombre siempre de democratizar, en este caso democratizar la justicia, etc. Entonces, desde ya, digamos, antes de adentrarme, alertas con todas las invocaciones hechas en nombre de la democracia, justificadamente, porque se reconoce que hay una avidez, una angustia democrática, un sentir de que la democracia está siendo demasiado limitada, y en nombre de esa angustia democrática, digamos, decir, estamos reformando para democratizar, cuando la reforma en los hechos para que lo que sirve es para reconcentrar poder o maximizar el poder del poder establecido. La reforma de México es el caso más escandaloso reciente. Colombia tal vez sea un caso, digamos, que va en esa dirección. Brevemente, digamos, hago ese raconto histórico de una historia que es de la historia del constitucionalismo y la democracia, o sea, desde la antigüedad a hoy, de modo súper resumido, pero para dar la idea de qué estoy hablando. Yo lo que creo es que el constitucionalismo desde un comienzo, y pienso desde la antigüedad, que ni se hablaba de constitucionalismo en nuestro sentido,
Pero, digamos, esa idea de cómo organizar el poder, cómo dividir el poder, etcétera, bueno, puede ser reconstruido de muchas maneras. Yo voy a tratar de hacerlo de un modo amable y por eso voy a hablar de lo que llamo el sueño noble del constitucionalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, se pueden decir muchas cosas sobre esos intentos de organizar el sistema institucional, porque había elitismo, exclusiones, etcétera, pero también había, digamos, finalidades nobles que siempre estuvieron en el constitucionalismo, o por lo menos desde muy temprano, que tenían que ver con, yo diría sobre todo, tres objetivos fundamentales. Limitar los abusos del poder, garantizar estabilidad política y garantizar o asegurar una cierta imparcialidad en la toma de decisiones. Eso yo creo que es una versión posible de lo que quiso hacer siempre el constitucionalismo y a lo que llamo el sueño noble. Y son objetivos que en los hechos es difícil no reconocer que han estado siempre presentes en la vida del constitucionalismo. Otra vez, ganar estabilidad política, impedir mutuas opresiones, digamos, y limitar los abusos de poder. Tendemos a pensar el constitucionalismo en esos términos. En la antigüedad, digamos, la fórmula que se encontró fue la que había estado presente en Platón, luego en Aristóteles, pero sobre todo en Polibio, que era la idea del gobierno mixto. No voy a extenderme demasiado, pero simplemente para el que quiera rastrear por allí, digamos, se pensó que todas las partes relevantes de la sociedad, los bloques en los cuales se entendía la dirigencia de la época, que estaba dividida la sociedad, pongamos el bloque, digamos, de la nobleza, el bloque de la aristocracia, el bloque, digamos, el rey y el bloque de todos los demás, el pueblo, etcétera, la democracia, todos tenían que estar presentes en el sistema de toma de decisiones, entonces se buscaba una correlación entre abajo y arriba, una correlación entre esos bloques en que estaba dividida la sociedad y, digamos, la estructura de poder. La idea era que, otra vez, de ese modo, garantizando que todos los bloques estuvieran presentes, se iba a asegurar imparcialidad, estabilidad, no presión, etc. En la Edad Media, digamos, la idea fue muy similar, de otros modos, pero fue muy similar. Lo que se llamó los tres estados, cuando en Francia digamos, Sieyès habla del tercer estado, está hablando de tres estados, donde uno, el tercero, tenía que ver con el pueblo, pero los otros tenían que ver con los que rezan y los militares, digamos, la nobleza, digamos, el poder militar o el poder, digamos, religioso, y todos tenían otra vez, la idea era que todos tenían que tener intervención en el proceso de toma de decisiones. Eso era justo, no importa eso, seguramente no lo eran, digamos, de hecho seguro que no, pero había exclusiones, etcétera, pero otra vez, había una idea importante, había una idea noble en el constitucionalismo o en este protoconstitucionalismo que era asegurar estabilidad, imparcialidad, no opresión, digamos, limitar abusos, etc. Eso se hizo mucho, tomó un perfil mucho más definido, mucho más interesante, si se quiere, en Inglaterra. Digamos, desde 1400, siglo XIII, siglo XIV, empiezan las declaraciones de derechos, el habeas corpus, el petition of rights, digamos, el bill de derechos más adelante. Y esos fueron intentos importantísimos que hizo el liberalismo. Autores como Locke, digamos, estuvieron involucrados en eso, y que eran intentos de limitar el poder del rey, mostrando que había funciones que tenía que ocuparlas, que tenía que cumplirlas el Parlamento y no el rey, y que el rey tenía que parar con sus abusos. Entonces, declaración de derechos y separación de poderes, una gran innovación, fueron claves en este desarrollo para decir, digamos, queremos limitar el poder, impedir abusos, impedir opresiones, más imparcialidad, etc. Entonces, lo que uno diría ya en los inicios, los albores del constitucionalismo moderno, esas ideas estaban muy presentes e implicaban, digamos, otra vez, una expresión bien interesante, ya mucho más afinada, mucho más, digamos, sólida de esto que llamo el sueño noble. El constitucionalismo se propuso fines nobles, básicamente expresados en separar parlamento y rey, y en este sentido, digamos, impedir esos abusos que eran tan habituales en el rey. Y, por ejemplo, al establecer impuestos, que no los hiciera el rey, y otra vez eso era garantizar imparcialidad, entonces impedir opresiones, etc. Entonces, digamos, en Inglaterra, que uno puede decir, ahí es donde nace el constitucionalismo liberal, figuras como Locke y muchos otros, luego Montesquieu, digamos, desde Francia, que precisa un poco el modo en que pensaba la separación de poderes Locke, pero la idea es esa. Ahora, ya vemos aquí que elementos centralísimos del
constitucionalismo, o lo que siempre entendemos como constitucionalismo, separar el poder, definir la representación de algún cierto modo, como distancia, sobre todo entre ciudadanos y representantes, un vínculo, pero un vínculo de separación, la idea de declaraciones de derechos como elemento imprescindible. Bueno, eran esos elementos fundacionales, cruciales del constitucionalismo, ya estaban básicamente en pie. Y lo que quería resaltar es, estaban básicamente en pie, cuando la cuestión democrática todavía era completamente ajena, ni se pensaba en términos de hay una democracia amenazante o hay las grandes mayorías que quieren ingresar acá al poder. No, digamos, se pensaba en otros términos, básicamente terminar con los riesgos del abuso del poder concentrado. Estados Unidos, yo creo que, digamos, en 1787, pero desde la independencia, en 1776, uno ve la sofisticación de estas ideas que venían de Inglaterra, que habían llegado, digamos, que habían atravesado el océano. Y lo que uno ve ahí es que se adiciona a la cuestión fundamental que se había consolidado en Inglaterra de la separación de los poderes, que había gente como Montesquieu había ayudado a precisar, a delinear, etcétera, se le adiciona la idea de los checks and balances, la idea de los frenos y contrapesos. Yo creo que esa es la gran creación del constitucionalismo norteamericano, de Madison, de Hamilton, y, digamos, es como la gran innovación que llega, digamos, en 1787, fin del siglo XVIII. Ahí es lo que les anticipaba, cuando se consolida la idea de los checks and balances, más la separación de poderes, más el sistema representativo, más las declaraciones de derechos, más la idea de rule of law, ya estaban todos los elementos que consideramos centrales en la mesa del constitucionalismo presente. Esa yo creo que era la gran expresión de eso, del sueño noble del constitucionalismo. Pero fíjense que todo esto se da sin que el problema de las masas en la calle o de la, digamos así, del sufragio extendido esté presente. Bruce Ackerman, por ejemplo, gran constitucionalista norteamericano, habla de los momentos constitucionales y es una teoría importantísima, claro, pero lo que él llama el gran momento de participación democrática en los Estados Unidos, digamos, en ese momento fundacional de 1787, cuando, digamos, se termina el pueblo involucrando en la Constitución y se ratifica la Constitución en todos los estados. Bueno, quien votó a favor de esa Constitución no fue más o poco más que el 1% de los habitantes de Estados Unidos. Quiero decir, otra vez, en términos, digamos, de lo que podemos llamar el fenómeno democrático, estamos todavía tremendamente lejos de, digamos, lo que podemos entender hoy, algo así como, digamos, la presencia masiva de ciudadanos con vocación de tomar control del sistema de toma de decisiones. Entonces, dos cosas. Uno, el constitucionalismo básicamente había ya desarrollado su caja de herramientas importantísima en fin de objetivos muy nobles, en fin de objetivos importantísimos, pero lo había hecho de modo completamente, diría yo, independiente de lo que son preocupaciones democráticas que vendrían mucho después. Digamos, ¿no? En América Latina, digamos, algo dije en el tiempo anterior, digamos, inclusive hoy mismo, hace unos minutos, hablando aquí en Colombia, digamos, en América Latina se da una reversión de este modelo, digamos, que yo creo que en un punto le empeora, porque digamos, el sistema de equilibrios norteamericano, de checks and balances, que era cuestionable por muchas razones, digamos, se le adiciona un poder ejecutivo muy fuerte, con lo cual se termina desbalanceando todo. Pero quiero hacer una nota, digamos, podríamos hablar de los detalles de qué pasó en Colombia, en Argentina, digamos, al respecto, en mediados del siglo XIX, pero digamos que es cuando se constituye lo que yo llamaría la sala de máquinas también en América Latina. Pero podemos dejar eso para un poquito más adelante o para después. Pero resalto esto. Hay una declaración que hace Hamilton en la Convención Constituyente sobre lo que están haciendo ellos, sobre los checks and balances, que ratifica lo que había escrito, lo que escribiría Madison en el Federalista número 51. Y que a mí me parece extraordinario, y que Robert Dahl, por ejemplo, en su tremendo estudio sobre Prefacio de la Teoría Democrática, lo retoma en el capítulo 1 como ilustración central de lo que está diciendo sobre qué pensaban los padres fundadores. Dice Hamilton, son 3 líneas, dice, mire, acá estamos diseñando el sistema de checks and balances y el sistema constitucional. Yo les aseguro, dice él, y era un sentido común de la época en la dirigencia, que si le damos todo el poder a las mayorías, que es lo que están haciendo en algunos estados, el sistema va a estallar, digamos, porque las mayorías van a querer comerse a las minorías. Pero
al mismo tiempo yo reconozco que si todo el poder se lo diéramos a las minorías tratarían de arrasar a las mayorías. Por lo tanto, dice, tenemos que darle poder a los dos grupos y obligarlos a que negocien entre ellos, y así impedimos que se coman mutuamente. Los dos entonces van a sobrevivir y están obligados a negociar, etc. Esta idea, entonces, darle poder a los dos grandes grupos, que son mayorías y minorías, para ellos acreedores y deudores, o grandes propietarios y pequeños propietarios, o no propietarios, etc. Esa idea retomaba toda la historia que yo les había dicho, que era la idea de tiene que haber una correlación entre el abajo y el arriba, todos los grupos relevantes, todos los bloques relevantes de poder tienen que estar en el sistema institucional, y hay que darles poderes equivalentes para impedir opresiones, para asegurar controles al poder, para asegurar cierta imparcialidad. En esos tres renglones, Hamilton está retomando toda esa historia, digamos, que yo les decía, vinculada con lo que llamo el sueño noble del constitucionalismo. Bueno, el sueño noble del constitucionalismo, muy valioso, y yo creo que sigue siendo aquello que nos resulta atractivo del constitucionalismo, pero completamente independiente de lo que llamamos lo que yo llamaría el fenómeno democrático. Rápidamente digo sobre siglo XX y contemporáneo. Digamos. Cuando llega el fenómeno democrático, digamos, la petición por expandir el sufragio, por universalizar el sufragio, por, digamos, permitir, llegan las masas a las calles, etc., el sistema constitucionalista estalla y entra en shock. ¿Por qué? Porque nunca había estado pensado para eso, nunca se había preparado para eso. Por eso, lo primero que ocurre es un shock, y en pocos lados se da ese shock de modo más manifiesto que en América Latina, que es a través de una sucesión de golpes de Estado. En mi país, entre otros, pero digamos, se da en Chile, se da en buena parte que llega el sufragio universal y el sistema empieza a quebrarse. ¿Por qué? Por muchas cosas, por cultura, por economía, por desigualdades, pero también por la cuestión, digamos, de la organización institucional. El constitucionalismo no estaba preparado para el fenómeno democrático, para ese hecho democrático. No estaba preparado. Yo creo que, y me acerco al final de lo que quería decir, después de ese shock inicial, el constitucionalismo empieza a reacomodarse. Si uno mira la teoría social de comienzo del siglo XX, Max Weber, Schumpeter, Robert Dahl, luego Huntington, todos ellos hablan de lo mismo. Llegó la democracia de masas y esto estalla. El sistema se sobrecarga de demandas y no sabemos qué hacer. Hay que calmar democracia, hay que echarle agua al fuego de la democracia. Bueno, esas ideas que ganaron mucho peso eran estos primeros intentos del constitucionalismo de reacomodarse frente a el hecho democrático, pero todas eran ideas de bajemos democracia, bajemos el calor de la democracia porque esto estalla. Y eso, el constitucionalismo se las arregla, yo creo que durante, sobre todo un periodo de que va al comienzo del siglo XX, a mediados del siglo XX, digamos, se las arregla para sobrevivir con su vieja estructura, con su vieja caja de herramientas. Y entonces, digamos así, los partidos políticos canalizan vuelven a permitir pensar en grandes bloques que representan a toda la sociedad y que llegan al Congreso. Entonces, Capital Trabajo o partidos laboristas o populares y partidos más conservadores. Bueno, liberales y conservadores, a lo mejor en Colombia. La idea es todas las masas y los empresarios tienen sus partidos que los representan, llegan al Congreso y tienen que pactar entre ellos. Reproducía así, con la ayuda de los partidos políticos, la vieja idea de toda la sociedad tiene que estar reproducida en el sistema institucional. Yo creo que eso anduvo un tiempo. En el caso de América Latina, digamos, hubo algunas innovaciones, y Colombia en esto, digamos, va a tener también vanguardia, pero desde comienzo del siglo XX, sobre todo el caso de México, 1917, digamos, el constitucionalismo, cuando empieza a reaccionar a partir de sus viejas herramientas. ¿Cuáles eran las herramientas que conocía frente al conflicto? Y derechos. Entonces, expandir derechos, dar más derechos, digamos, permitir que, digamos, más grupos estén reconocidos. Y, digamos, junto con derechos, bueno, tribunales o nuevas cortes, o nuevas cartas de derechos, o nuevas convenciones de derechos. En Europa de la Segunda Guerra Mundial, que también tuvo ese estallido, cuando las masas entran en política, digamos, se recurre a lo mismo, que es, digamos, la idea de que son herramientas importantes, pero también es dos cosas. Uno, las viejas herramientas ya conocidas,
ahora expandidas o reforzadas o sofisticadas, entonces nuevos tribunales, nuevos derechos, el caso de la Constitución ya más tardía, del 91 en Colombia, digamos, la Corte Constitucional, digamos, una lista de derechos expandido, en Europa, digamos, la Convención de Derechos Humanos, o las Cartas de Derechos Humanos, los tribunales internacionales, bueno, todas herramientas importantes, pero un par de cosas. Uno, es el constitucionalismo apelando a las viejas herramientas, ahora expandidas o sofisticadas, pero siempre las viejas herramientas, derechos, tribunales, jueces, básicamente. Y eso también era la negación de la cuestión democrática, en el sentido de la democracia es un problema. ¿Por qué? Porque ya aprendimos, por ejemplo, aprendimos en Estados Unidos, que si uno le da mucho poder a las mayorías se estallan, las mayorías oprimen. Entonces, siempre hubo una reacción frente a ese hecho democrático que era, por un lado, con las viejas herramientas del constitucionalismo y por otro lado, con resistencia a la idea de abrir a la política democrática. A mí me parece que, digamos, y termino ahora en 5 minutos, por un lado, digamos, esas formas de resistencia que tuvo el constitucionalismo, que fueron muy importantes, empezaron a encontrar sus límites en los años 60, cuando aparece, digamos, el fenómeno del multiculturalismo, cuando más grupos demandan ingresar, cuando ya no es fácil, digamos, traducir el abajo al arriba, cuando ya no hay 2 o 3 bloques de intereses que podemos traducir fácilmente arriba a la legislatura o al sistema institucional y otra vez volver a tener equilibrios entre esos 3 grupos. Ya se hace imposible, porque ¿qué hacemos con las mujeres? ¿Qué hacemos con los afroamericanos? ¿Qué hacemos con los grupos aborígenes? Y ya al constitucionalismo se le empieza a complicar. Y yo creo que ya la cuestión estalla con el desarrollo del multiculturalismo y sobre todo lo que yo llamo como las identidades multifacéticas. O sea, ya el hecho de que, digamos, en un momento, en los años 50, 40, se pudo pensar, bueno, los obreros tienen todos básicamente el mismo interés, son millones, son un tercio de la sociedad o la mitad de la sociedad, y tienen básicamente el mismo interés. Entonces, se puede otra vez volver a bloquear, formar un bloque y meter eso dentro del Congreso, y ya tenemos un tercio o mitad de la sociedad ya representada. Ese bloque lo metemos adentro del Congreso. Bueno, ya ser obrero o ser empresario, o sea, ya no dice absolutamente nada, porque yo puedo ser obrero y tener intereses completamente, y una identidad completamente disociada respecto del que está sentado al lado mío, porque, digamos, lo que pensemos sobre, no sé, todas las preferencias personales o los ideales, digamos, sobre religión, sobre armas, sobre feminismo, sobre inmigrantes, sobre drogas, tenemos completamente ideas distintas y no predice nada el hecho de que yo sea obrero, como durante muchísimos años se asumió que, por ejemplo, el hecho de que yo soy obrero ya me define en todo, ya puedo decir, acá está el interés de los obreros. Entonces, hay un obrero en el Parlamento, yo ya estoy representado porque soy obrero. Se rompió esa idea. Con ese sentido, y acá voy terminando, cada vez queda más gente afuera del sistema institucional que razonablemente puede decir, no me siento representada, no me siento incluido, y no sé quiénes son esos que están ahí arriba, digamos, que no tienen nada que ver conmigo y están tomando decisiones en mi nombre y se están llevando dinero en mi nombre. O están haciendo reformas, como en México, o tal vez como en Colombia, y me dicen que son para mí, y yo claro que le digo, sí, claro, quiero más democracia, y lo que pasa siempre es que en nombre de la democracia, digamos, lo que hacen es terminar reforzando su propia autoridad. Entonces yo creo que estamos en ese estadio, que no es simplemente una patología latinoamericana, sino que Latinoamérica tiene una versión extrema de esa patología que está en todo el mundo, que está en Estados Unidos, que está en Francia, que está en España, que está aquí, digamos, que está en Italia, que obviamente que está en Hungría, que está en Polonia, que está en Turquía, que está en Brasil, y son expresiones distintas del mismo tipo de mal, que tienen todos ellos una raíz en la estructura constitucional. Y yo creo que eso, y termino aquí, digamos, lo que vemos ratificado es que a pesar de los esfuerzos y a pesar de los objetivos nobles que trató de perseguir durante mucho tiempo, el constitucionalismo nunca pudo terminar de abrirse a la cuestión democrática, al fenómeno democrático. No estuvo preparado para eso. Tal vez, digamos, no es hacerle un juicio y condenar al constitucionalismo porque no supo lidiar con la democracia, pero ese es el hecho. Estuvo orientado a objetivos importantes, estuvo orientado, digamos, a ese sueño noble, sí, sin duda, digamos, estuvo orientado a cosas muy importantes, pero no supo recibir democracia. Y hoy lo que tenemos es eso, lo que yo llamaría una desconexión entre el arriba y el abajo, entre la Constitución y la democracia, entre la organización de cómo se vinculan las distintas ramas de poder y lo que pasa con
con la ciudadanía hacia esos representantes. Entonces, muchos de los cambios y muchas de las iniciativas y mucho de lo que se dice, aún en la mejor doctrina, pienso en autores que han andado mucho por allí, por Colombia, Gianni Ross Knight, Tom Ginsburg, Rosalind Dixon, Eileen Cavanagh, etc. Están haciendo cosas importantes en esta petición de cambiar la estructura de poderes, como dice ahora Petro, digamos, y restablecer controles y darle más sentido a la sala de máquinas. Si es por la sala de máquinas, yo no estaba diciendo hay que reformar de algún modo la sala de máquinas. No, no, yo decía, tiene que reformarse de un modo particular, que es sacar los poderes del presidente o reducir los poderes de los poderes establecidos, presidente, Congreso, etcétera, y ver cómo revincular democracia con constitucionalismo, ver cómo reintroducir ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Entonces, digamos, si es en el uso de mis visiones, de mis teorías, o de mi concepción, yo no estoy avalando, no avalaría nunca, digamos, la idea de reformar la sala de máquinas porque hace mucho que no se ha reformado, etc. No, no, lo que yo estoy diciendo es alguna cosa mucho más precisa. Es hay que reformarlo de un modo muy particular, que es en línea con lo importante que se hizo con la cuestión de los derechos, que es que se le buscó democratizar esa estructura, se buscó socializar esa estructura, y esos cambios nunca llegaron a la organización del poder. Entonces no se trata de cambiar de algún modo, digamos, la organización del poder, es terminar con el poder concentrado, terminar con los poderes que tienen las ramas. No se trata de reequilibrar, digamos, un poco más poder para una rama, un poquito más de poder para la otra, sino en ver de qué modo podemos alguna vez, de algún modo, vincular, estrechar los lazos entre ciudadanos, entre democracia y representantes y funcionarios del constitucionalismo. Bueno, termino acá, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Roberto Gargarella. Solamente quisiera hacer una pregunta en estos 3 minuticos que nos quedan y está relacionada con cómo ves esa relación entre esa sobrecarga que mencionas y quién vela por las constituciones, es decir, los tribunales constitucionales. Es decir, cómo ves esa lectura de las sobrecargas de las democracias a través del trámite de los tribunales constitucionales. Bueno, no, di algunas cosas. Una es que, digamos, para impedir que haya abusos en nombre de la democracia y haya, digamos, lo que siempre tiende a haber, que es manipulaciones, digamos, con la retórica de la democracia para mantener el poder tal como estaba o para licuar diferencias entre una rama de poder y la otra, tenemos que también precisar un poco el modo en que entendemos democracia. Yo, digamos, sobre eso he tratado de escribir mucho, como escribía mi maestro Carlos Nino, digamos, en cuanto a cómo pensar la democracia. Y yo, para no complicar demasiado las cosas, diría, yo entiendo democracia como un sistema que pone el centro en el ciudadano, que debe hacerse cargo del proceso de toma de decisiones. En todo caso, si hay, digamos, un sistema representativo, que siempre habrá posiblemente, digamos, con herramientas de control, con herramientas de petición, con herramientas digamos, de voz, con herramientas de discusión, con herramientas de matización. Si eso no está, no hay nada interesante. Entonces, digamos, si a mí me dicen, bueno, le instalo aquí 20 mecanismos de referéndum y demás, sí, si es referéndum que luego va a estar a cargo del presidente organizarlos o que digamos, lo van a poder implementar o no de acuerdo a cómo les guste, y las preguntas que no van a hacer son las preguntas que van a hacer ellos, y tiene poco interés, digamos. Si me van a hacer una reforma judicial que lo que va a terminar es dándole más poder a los jueces que le han tenido siempre, digamos, y yo voy a perder todavía más poder de control, y ellos van a decir, pero ahora yo soy electo popularmente, o sea que además ni te quejes porque tú, digamos, me tienes a mí como tu representante judicial, y todo eso no interesa. Entonces, no, yo creo que los jueces bien intencionados, lo que deberían hacer es, en honor de una visión democrática más inclusiva y más conversacional, más dialógica, digamos, es facilitar esos instrumentos, esas oportunidades que lo pueden hacer, y lo han hecho en muchos casos que han querido, pero no han querido en muchos casos, pero en muchos casos también sí han querido, y eso se muestra que es posible, que es permitir que grupos especialmente afectados ganen voz, ganen poder de control, ganen poder de decisión. Eso es posible. Entonces, los jueces bien orientados, los jueces bien inspirados, pueden hacer eso. Ya sabemos que eso es posible hacer y son caminos totalmente transitables. Dicho eso, o sea que hay algo que pueden hacer los jueces que se sienten bien animados.
también es cierto que yo creo que todos los incentivos que tienen nuestras viejas estructuras están en la dirección equivocada. ¿Por qué? Porque se les da enorme poder a los jueces, que pueden hacer, para decirlo brutalmente, lo bueno y lo malo. Y pueden hacer lo bueno cuando tienen ganas, a veces para poder legitimar lo malo, que es a lo mejor expandir su propio poder o extorsionar a las otras ramas. Entonces, no me parece que el sistema institucional tal como esté preparado, aún en Colombia, en donde tal vez sea la estructura judicial más sofisticada de América Latina, creo que los incentivos no están para que los jueces hagan lo que querríamos que ellos hagan, por ejemplo, desde una visión conversacional o dialógica. Entonces, sabemos que pueden hacerlo, sabemos que hay cosas que se pueden transitar y que ayudan a ganar vitalidad democrática, pero la verdad es que no hay buenas razones para pensar que ese tipo de decisiones se van a estabilizar en el tiempo. ¿Por qué? Porque los jueces pueden hacer eso o cualquier otra cosa. Entonces, van a hacer eso que nos interesa, a veces, digamos, preocupados por su legitimidad, a veces para ganar una medalla extra, a veces por convicción, y esos son los casos excepcionales que uno más valora, pero digamos, la estructura no está preparada para eso, no incentiva eso, y es más, digamos, permite, como ha pasado en Colombia, y como ha pasado en Colombia, yo entiendo en las maneras en que se ha ido renovando el máximo órgano judicial, la Corte Constitucional, que bueno, que los poderes establecidos en todo sentido, el poder económico, político establecido, y han ido ganando control e influencia sobre el órgano que aparecía como más independiente y desafiante. Entonces, eso, digamos, nada de eso es extraño. Entonces, eso tiene que ver con el tipo de estructuras institucionales que tenemos. Entonces, eso. En todo caso, estar alerta, no dejarse engañar, digamos, por nuevos cantos de sirena, digamos, ya que hablábamos de Ulises, en nombre de los ideales democráticos. Bueno, pues agradecemos al profesor Roberto Gargarella por acompañarnos en este seminario de ICONS Colombia. Siempre será un placer que nos acompañe, doctor Gargarella, y damos paso entonces a nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias.